En la clase anterior aprendimos a utilizar el UI Builder y la primera pregunta que debes hacerte al iniciar en el diseño de la interfase es ¿cómo posiciono los elementos? Seguramente tu instinto te hará seleccionar alguno de los objetos e intentar arrastrarlo tal cual como se hace en el Unity UI. Pero no, aquí se hace de una forma muy diferente y en esta clase vas a entender de qué se trata. Ya sabemos que el UI Toolkit es muy similar a la maquetación web y en el tema del posicionamiento hace uso de Flexbox. Flexbox es un modelo de diseño de CSS3 que se creó para facilitar el diseño responsive. Con el apoyo de un contenedor, Flexbox permite distribuir todos sus ítems sin importarle su tamaño exacto. Desde el inicio Unity nos recomienda revisar el modelo de Flexbox que están utilizando, que es el Yoga Layout, así como los fundamentos de Flex en general. Son unos links que voy a dejar en la descripción de este video, sin embargo voy a tratar de explicarlo de la mejor forma posible. Para entender el Flexbox debemos tener en cuenta tres conceptos esenciales: la dirección, la justificación y la alineación. La dirección se refiere a cómo están ordenados los elementos dentro de un contenedor. Tenemos dos opciones: el modo columna, que los va a ordenar de forma vertical, uno debajo de otro. La dirección también establece o define los ejes que nos van a ayudar a distribuir los elementos con los otros conceptos. Pueden darse cuenta que en el modo columna el eje principal es el vertical y el transversal es el horizontal. Tiene también el modo columna invertida o columna reverse, que lo que hace es invertir el orden de los elementos. El siguiente es el modo row o fila, que los ordena esta vez de forma horizontal y nos invierte los ejes. Ahora el eje principal es el horizontal y el transversal es el vertical. Tiene también un modo invertido que igualmente va a cambiar el orden de los elementos. Seguimos con la justificación, que esta se refiere a cómo están distribuidos los elementos en el eje principal. Y aquí tenemos varias opciones. Tenemos Flex Start, que los distribuye desde el inicio, Flex End, que los lleva al final, el Center, que los centra, el Space Between. Aquí él colocará el primer elemento al inicio, el último al final y luego va a distribuir los demás en el espacio restante. El Space Around, que toma el espacio en blanco, lo divide equitativamente y lo distribuye con los demás objetos. Luego tenemos la alineación, que se refiere a cómo están distribuidos los elementos, esta vez en el eje transversal. Y aquí tenemos otro grupo de opciones: el Flex Start, que los lleva al inicio, Flex End, que los lleva al final, y Center, que los centra. Existe otra propiedad importante con el Flex y es el Grab. Este determina si los elementos permanecen en una sola línea o en múltiples líneas. Por defecto está activada la opción No Grab, que mantiene todos los elementos en una sola línea, y estos en algunos casos pueden sobrepasar el tamaño del contenedor. Entonces, para activarlo hay que colocar la opción Grab, y lo que va a hacer es distribuir lo mejor que puede en varias líneas todos los elementos. Esto es ideal, por ejemplo, para hacer un listado en un inventario. También tenemos la opción Grab en reversa, que hará lo mismo pero va a invertir el orden de los elementos. Bien, estos cuatro conceptos son los pilares para distribuir a nuestros elementos y están destinados a aplicarse en el contenedor. Pero Flex nos permite aplicar propiedades también a sus hijos, esos ítems que están dentro del contenedor. Voy a explicar los dos principales, el Grow y el Shrink. Empecemos por el Grow, que es como agrandar. Digamos que tenemos definido el tamaño de uno de los ítems y queremos que el otro ocupe el espacio restante. Entonces aquí debemos aplicar un Grow. Vamos a colocar Grow 1, va a crecer en su eje principal. ¿Y a qué se refiere este 1? Este número imagina que va a ser como una prioridad. Podrás asignar distintos números y ellos van a aumentar en tamaño según la prioridad que hayas asignado y en proporción a los demás ítems. Luego tenemos el Shrink, que es como encoger. Este valor le indica un ítem si es que tiene permitido achicarse cuando el total de los ítems excede el tamaño de un contenedor. En este caso vamos a colocar Shrink 1 al ítem 2 para que se encoja. Esto funciona igual como un nivel de prioridad. Existe otra propiedad que no está relacionada directamente con Flex, pero es importante explicarla porque en algunos casos también se usa para maquetar. Se trata de la posición. Esta posición está basada en coordenadas y se aplica por lo general a los hijos. Trae consigo cuatro propiedades relacionadas, que es el top, arriba, bottom, abajo, left, izquierda y right, derecha.
Aquí la lógica será establecer un número desde en el que el ítem se va a desplazar a partir de la propiedad que hayas utilizado. Por ejemplo, si determinas que top es igual a 5, entonces el elemento hijo se va a mover desde arriba en 5 unidades. ¿Y cuáles son esas unidades? Bueno, puede ser píxeles o puede ser en porcentaje. Esta posición por defecto siempre viene establecida como relativa, que nos indica que tomará como punto de origen a su contenedor directo en cualquiera de sus 4 lados. Tenemos una segunda opción que es la absoluta, que en este caso va a ignorar su contenedor y tomará como punto de origen el documento raíz, que en este caso pues sería toda nuestra pantalla. Vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido directamente en el UI Builder. Para eso necesitamos crear un contenedor. Simplemente arrastramos el contenedor de Visual Element, que es el que normalmente utilizamos, lo arrastramos a la jerarquía. Fíjense que no ocupa el total del tamaño de la pantalla, así que debemos modificarle el tamaño. Vamos a seleccionarlo, se nos va a expandir acá el inspector y vamos a ubicar la sección de Size. Vamos a colocar 100% para el ancho, debemos seleccionar aquí la unidad en porcentaje, y 100% de alto, igualmente en porcentaje. Para este ejemplo voy a estar utilizando estilos en línea. En la siguiente clase vamos a hablar más sobre las hojas de estilo, pero por ahora vamos a utilizar estilos en línea. Necesitamos entonces los hijos de este contenedor, que van a ser igualmente un Visual Element. Esta vez no los vamos a soltar en la jerarquía, sino directamente en el contenedor. Igualmente hay que asignarle un tamaño. En este caso vamos a colocarle un 20%. Y vamos a cambiarle el color de fondo de manera que podemos identificarlo rápidamente. Eso lo hacemos desde el background, seleccionamos un color. Vamos a necesitar 2 hijos más, simplemente podemos copiarlos y pegarlos y cambiarles el color de manera que podamos diferenciarlos rápidamente. Ya tenemos los elementos creados, ahora sí vamos a empezar a hacer las pruebas de flex. Tenemos 2 formas de aplicar todo el tema del flex. La primera es seleccionando el contenedor. Se van a agregar algunos iconos en la parte superior que corresponden a la dirección, a la alineación y a la justificación. Quizás al inicio es un poco difícil identificar esos iconos, así que vamos a utilizar el segundo método, que es desde el inspector. Seleccionando el contenedor, vamos a el área de estilos en línea y vamos a desplegar las secciones que vamos a utilizar. En este caso voy a explicar todo lo que es posición, flex y alineación. Empecemos por flex. Aquí tenemos las opciones del shrink y el grow, que recuerden que se aplica a los hijos, por ahora no vamos a utilizarlo. Luego tenemos lo que es la dirección. Aquí vemos lo que es columna, columna en reverse, el fila y la fila reverse. Vamos a dejarlo en fila. Tenemos también las opciones de grab, esto es en caso de que el tamaño de estos hijos sobrepasen el contenedor, podemos convertirlo en multilínea activando acá el grab. Luego en alineación tenemos entonces los 2 conceptos que vimos anteriormente. Tenemos en el caso de justificación, que es el eje principal, aquí está en start, aquí está el center, el end, este es el space between y este es el space around. Vamos a dejar la justificación en el centro. La alineación tenemos el start, el center y el end. Vamos a dejarlo en center. Y ahora vamos a pasar a explicar el tema del shrink y el grow. Empecemos por el grow. Acá nuestro objetivo es que el segundo ítem, el de color verde, ocupe todo el espacio restante en el ancho de la pantalla, así que debemos aplicarlo directamente a este elemento. Seleccionamos el de color verde. En la sección de flex vamos a colocarle el grow en 1 y fíjense que él va a ocupar todo el espacio restante. Como esto es una especie de prioridad, si nosotros colocamos el grow 1 también al elemento de color azul, ellos lo que van a hacer es distribuirse el espacio equitativamente. Fíjense que ambos van a tener el mismo tamaño. Ahora, para ejemplificar el shrink, voy a cambiarle el tamaño al primer y último elemento, de manera que puedan sobrepasar el ancho de la pantalla. Y para eso vamos a seleccionarlo. Debemos quitarle el shrink que viene por defecto. Por defecto viene en 1. Entonces debemos quitárselo. Vamos a ir a la propiedad de tamaño y vamos a colocarle, en vez de 20, vamos a colocarle 50. Y al último elemento vamos también a colocarle un ancho de 40.
vamos a desactivarle el shrink. Y el segundo elemento, vamos a desactivarle también el shrink para que vean la diferencia. Entonces en 0, los elementos están sobrepasando el tamaño del contenedor. Y al momento de nosotros activarle el nivel de prioridad 1, digamos, le estamos diciendo que él tiene permitido achicarse para que no sobresalgan los elementos. Entonces le aplicamos y fíjense que él cambia su tamaño. Por último, quiero explicarles la posición. Entonces en este ejemplo nuestro objetivo va a ser sacar el segundo icono, el de color verde, de toda esta lógica de alineación que maneja Flex, porque lo queremos posicionar en la parte superior de la pantalla. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a seleccionar el elemento. En la sección de posición le vamos a decir que ya no utilice una posición relativa, sino que utilice una posición absoluta. Y luego vamos a decirle exactamente en qué posición debe estar asignado ese elemento. Si lo queremos en la parte superior, le vamos a decir que desde el eje superior esté ubicado en 0. Entonces fíjense que él sube. Queremos que esté a la izquierda, entonces vamos a la propiedad de left y también le vamos a decir 0. Aunque este es un hijo de un contenedor que tiene aplicadas reglas de Flex, al momento de cambiarle la posición a absoluta y asignar un valor en cualquiera de esas 4 propiedades, que puede ser la de arriba, abajo, derecha o izquierda, él sale de toda esa lógica de animación y digamos que puede ser una posición forzada. Esto se utiliza mucho con elementos que sabemos que no se van a mover de un lugar, se le puede aplicar este tipo de posicionamiento. Otro aspecto importante sobre todo el tema del Flex es que estas propiedades ustedes pueden ir, digamos, heredándola con los hijos, de manera de que un hijo se convierta a la vez en un contenedor y así sucesivamente hacia el infinito hasta que ustedes puedan maquetar la totalidad de su interfaz. Por ejemplo, con estos 4 elementos, si nosotros no le hubiésemos colocado un tamaño tan pequeño, con estos mismos 4 elementos podríamos dividir la pantalla en 4 partes. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Igual con los porcentajes, el ancho pasaría a ser 25 y el alto pasaría a ser 100% en cada uno de ellos. Podríamos seguir agregando hijos a estos elementos y cada uno de estos se convertiría entonces en un contenedor. A estos podrías aplicarle las mismas lógicas de alineación. Por ejemplo, aquí voy a centrar este podría ser que esté en la parte inferior y que esté en el centro. El siguiente que esté en la parte superior pero que esté alineado al centro. Y el último que esté en el centro y que esté hacia un lado. Entonces de esa forma ustedes van a aplicar toda esta lógica del Flex, de la dirección, de la alineación y justificación hasta que puedan armar la totalidad de la interfaz. En la siguiente clase vamos a hablar ahora de los estilos, ya vamos a conocer la diferencia entre estos dos y vamos a ir viendo detalladamente todas estas propiedades para que sepan de qué se trata.